Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho eso de no me representa la edad que tengo? Bueno, pues tenemos buenas noticias porque la ciencia cada vez cosecha más avances prometedores en torno a la longevidad. No para hacernos eternos, o sí, quién sabe. Aunque estudios demográficos tradicionales afirman que superar el récord humano actual en los 122 años es algo improbable en este siglo, los científicos de la longevidad, en cambio, argumentan que las nuevas tecnologías clínicas permitirán llegar al menos a esta salud con una forma, digamos, formidable. Se lo vamos a preguntar a Carmen Romero, médico especialista en antienvejecimiento y longevidad saludable, que hoy nos acompaña en estos micrófonos en Capital Radio para presentar su libro La edad no importa. Bienvenida a estos micrófonos, Carmen, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros y a pasar un rato agradable, que creo que podemos contar cosas interesantes para la audiencia. Y total, vamos, yo creo que para cualquier tipo de audiencia, ¿a quién no le interesa envejecer? O mejor dicho, ahora vamos a cambiar este término, yo creo, sí. Porque creo que no estáis muy de acuerdo desde el lado de la parte que tú estudias dentro de cómo llegar a ser, vamos a decir, cada vez más longevos, pero sin utilizar esta palabra que podemos llegar a denominar en muchas ocasiones enfermedad. Enseguida vamos a ahondar más en eso, pero en este libro, entre otras cosas, hablas de conocer nuestra edad biológica real, que no tiene nada que ver con la que vamos tachando muchas veces en el calendario y que podemos hacer en concreto ciertos hábitos o tener un estilo de vida, digamos, un poco más saludable que nos ayude a frenarla. Cuéntanos el secreto, por favor. Sí. Mira, como tú dices, una cosa es la edad cronológica, que es la que pone nuestro documento nacional de identidad, que es el día que nacimos, la fecha que nacimos, y otra cosa muy diferente que se desacopla, es decir, a veces no tiene nada que ver, es la edad biológica. ¿Qué significa esto? Pues es la edad de nuestros tejidos, de nuestras células, por ejemplo, la edad vascular, la edad metabólica, la edad de la longitud de tus telómeros. Es decir, tenemos una serie de parámetros que podemos cuantificar, y ahí viene la diferencia, medir y comparar. Cuando hacemos, por ejemplo, un tratamiento, hacemos un plan de rejuvenecimiento, podemos de una manera objetiva ver que aquello que hemos hecho ha tenido diríamos, un beneficio, no solo en los síntomas y en la clínica que nosotros llamamos cómo te encuentras, duermes mejor, tienes más energía, más vitalidad, que eso es muy importante, pero después tenemos la parte tecnológica, como tú decías, donde podemos ver objetivamente que ese paciente que a lo mejor tenía 50 años cronológicos, pues ahora tenemos 45 metabólicos o 43 vascular, que es realmente lo importante. Es increíble. ¿Cómo podemos identificar que vamos por el buen camino, Carmen, cumpliendo años? Mira, esto es muy interesante lo que tú me dices, porque en uno de los capítulos de mi libro no es lo mismo funcionar, entre comillas, ¿no?, que tener salud. La inmensa mayoría de la población de una determinada edad van más o menos, como llamaríamos, rankeando, es decir, funcionan, se levantan, van al trabajo, tienen una vida normalizada, pero no están en su plenitud ni mental, ni cognitiva, ni física. Y eso tiene una repercusión en las empresas, por ejemplo, que estamos, algo importante, tenemos un cambio de lo que es la pirámide poblacional. Tenemos cada vez más personas mayores, tenemos una brecha entre lo que es la esperanza de vida, lo que los ingleses le llaman lifespan, es decir, aquellos años que vamos a vivir, que en España son unos 83, 84, y otra cosa es el el health span, es decir, aquellos años que tú vives, pero con salud. Y lo que es un poco triste es que tenemos una brecha de más de una década donde no tenemos, aunque vayamos cumpliendo años, no tenemos una salud óptima. Y eso repercute en la creatividad, la productividad de nuestra vida, diríamos, empresarial, de nuestra vida productiva. Y eso es algo muy importante. Yo tengo muchos pacientes que son empresarios, que han dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo, realmente que han conseguido el éxito, pero no han tenido el foco también en el autocuidado, en cuidarse. Llegan a una edad joven, 45, 50, 55, donde dicen, mira, estoy bien, la analítica me sale más o menos normal, pero yo no me siento como antes. Empieza a haber un declive. Entonces, para poder optimizar esa sabiduría que han ido consiguiendo, esa experiencia, esa perspectiva, pues lo ideal es que
diríamos, hagamos un reseteado a ese cuerpo, a la salud física y mental, para que esa persona que a lo mejor lidera un equipo, una empresa, o es el director de algo, o sencillamente pues, es una persona, un autónomo, podamos asegurarle que esa capacidad de poder estar al día en tecnologías, hoy en día tienes que estar continuamente aprendiendo. Hay Totalmente. una competencia, es decir, ahora nos exige la velocidad de avance, nos exige estar en nuestro máximo potencial, porque si no, nos cuesta digitalizarnos, nos cuesta aprender una nueva tecnología, y eso realmente hará que haya como un sesgo de aquellos empresarios que puedan realmente estar a la altura y poder dejar un legado a sus familias, a sus empleados, potente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que hoy podemos, no importa la edad que tengas, parar, frenar y revertir en cierta forma ese deterioro que hemos pensado que acompaña a la edad. ¿Es posible equilibrar estas dos cosas? Porque yo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Que es el entorno actual, el momento social que vivimos, de tenemos que ser los mejores profesionalmente, tenemos que ser los mejores formándonos en tecnologías, tenemos que ser los mejores en marca personal, también dentro de nuestra casa, quienes tengan hijos, las horas del día son las que son y el tiempo es finito. Y al mismo tiempo, ahora también es como que existe esta corriente que bueno, es necesaria, que es la de cuidarse, ¿no? Velar por nuestro bienestar, pero también en el aspecto físico, que es yo creo la parte que más asociamos muchas veces a envejecer, a la longevidad. Pero yo tengo aquí una pregunta. ¿Tener un buen aspecto físico, llegar, yo que sé, a los 50 años pareciendo casi una persona de 30, significa que estemos bien cuidados o que estemos cumpliendo años, por no utilizar el término envejecer, realmente de la forma adecuada, de una manera saludable, o no tiene nada que ver? Tiene mucho que ver. ¿Vale? O sea, es decir, como lo que siempre decimos, como dentro fuera. Es decir, si tú tienes un aspecto, diríamos, porque hay cosas que son evidentes, ¿no? Que puede ser más o menos las arrugas, puede ser la composición corporal, es decir, que te mantengas fit, o sea, que te mantengas delgado, la manera de caminar, que te mantengas una postura, diríamos, erguida, eso también habla de tu edad, ¿no? O sea, y habla de tu vitalidad, habla de tu creatividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces estas personas, a mí me ocurre, yo tengo pacientes jóvenes, porque esto hay que decirlo muy claro, la medicina de la longevidad saludable no tiene edades, hay que empezar cuanto antes empieces mejor. Eso es una hucha, cuanto antes empieces mejor. Entonces tengo pacientes impresionantes que tú los ves entrar y dices, bueno, esto es como de modelo, ¿no? Y tiene muy buen aspecto, pero rascas un poco y está la parte que muchas veces nos olvidamos, la parte del estrés. Gente muy potente, que consigue mucho éxito, que tiene un aspecto, porque aún es muy joven, un aspecto fantástico, pero que sabes, habiéndole hecho las pruebas avanzadas, sabes que tiene una serie de posibilidades de tener un deterioro rápido si no tenemos una serie de medidas. ¿Qué ocurre? Que cuando eso lo pones en marcha, ese aspecto juvenil lo vas alargando, porque no es tan importante tener menos arrugas como tener la apariencia de vigor, de vitalidad, de ilusión, que esto es algo que hay personas, como dice Víctor Coopers, hay gente que va con la bombilla encendida y hay gente que va con la bombilla apagada, y eso no tiene edad. Tú puedes encontrar una persona con 20 años con un aspecto, una piel realmente con mucho colágeno, elastina, un aspecto juvenil, pero con una manera de moverse, una manera de vivir el día a día que no te habla de energía, de vitalidad, de ilusión y propósito. Y yo tengo pacientes de 70 años que están súper bien, porque combinan el cuidado físico, y vemos los parámetros biológicos en las analíticas, que los vamos controlando, con ganas de vivir, con ilusión. Personas que vuelven a la universidad, personas que inician nuevos proyectos. Es decir, hemos de cambiar el concepto de cumplir años con el deterioro físico. Podemos desacoplar cumplir años con enfermedades. Esto ya es una evidencia científica, ya lo podemos hacer. No sé para qué me he hecho un guión con las preguntas, porque es que creo que solo he realizado una y me van surgiendo nuevas a medida que te voy escuchando. Pero me interesa, antes al inicio has comentado ciertos indicadores que son medibles para ver más o menos cómo vamos cumpliendo esos años y cómo nos conservamos. Telómeros, has dicho entre ellos. Tengo yo entendido, que no sé si es del todo correcto, que los telómeros muchas veces, en función de si los tienes más largos, más cortos, también son como ciertos indicadores de si puedes correr algún riesgo de padecer cáncer.
Mira, ¿Es cierto? mira, los telómeros son como, imaginaros como los cordones del zapato, lo que son el capuchoncito final, que ese es como de plástico, ¿vale? Estos son los que están en los terminales, la parte final de los telómeros. Cada vez que la célula se divide, estos telómeros se van acortando. Entonces, sabemos que a medida que pasan los años, uno de los parámetros que nosotros medimos para saber la edad biológica es esa longitud. Los telómeros, cuando muchos de ellos son cortos, sabemos que tienes más posibilidades de tener un envejecimiento celular. A partir del envejecimiento celular, y eso lo podemos hablar, podemos decir que tenemos más posibilidades de caer en las enfermedades, diríamos, crónicas del adulto, que estas sí que pueden ser enfermedad cardiovascular, cáncer, etcétera. Pero estos telómeros, lo bueno es que no es adecuado que sean demasiado largos, porque también sería que había mucha multiplicación celular, que eso sí que sería, diríamos, deleterio, porque hablaríamos de proliferación cancerígena y demás. Es decir, es como todo, es las 7:30. Entonces, podemos, con cosas tan sencillas de tener un nivel adecuado de vitamina D, podemos modificar esa longitud de telómero. Es decir, esto es lo que ahora está de moda, que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es poder ayudar a que puedan expresarse genes que nos interesan y apagarse o silenciarse genes oncogénicos que no nos interesan. Por lo tanto, hoy podemos utilizar muchas, diríamos, medidas terapéuticas que tienen su aval científico y que podemos decir, vamos a hackear un poco el sistema. Por eso podemos decir que podemos frenar y revertir el envejecimiento. Esto ya es una evidencia, porque conocemos cuáles son los procesos biológicos que están detrás del envejecimiento. Uno de ellos es la longitud de los telómeros, como muy bien decías tú. Otro es el estado de tu intestino, la famosa disbiosis intestinal que todo el mundo habla. Otro es el plegamiento de proteínas, que tiene que ver con la neurodegeneración, etcétera, etcétera. Tenemos un marco que le llamamos las marcas del envejecimiento, conocido, que podemos actuar en cada una de ellas, ¿vale? La vitamina D, has comentado, casi la mayoría de los españoles tenemos un déficit muy importante de vitamina D, a pesar de ser un país que tradicionalmente pues parece que tomamos todos mucho el sol, pero lo cierto es que nuestro sol no nos está aportando las vitaminas adecuadas. Cuando has comentado tener unos buenos niveles de vitamina D, ¿significa también que podemos intentar aplacar las enfermedades o los riesgos que conlleva tener ese déficit de vitamina D con suplementación, o no estamos cumpliendo exactamente ahí lo mismo? Eso es muy interesante. Sí, es muy interesante lo que dices tú, y es muy importante que los oyentes ahora agudicen el oído. Los suplementos son muy importantes, pero personalizados. Efectivamente, la vitamina D es increíble, porque vivimos en un país donde hay una pandemia de déficit de vitamina D. Y tú dices, ¿perdona? Estamos en un país del sol. Ya te voy a explicar por qué, ¿vale? Porque tú haces el análisis poblacional de países del norte y ellos tienen niveles mejores. Y la vitamina D participa en la longitud de los telómeros, en el sistema inmunitario, en el sistema osteomuscular y en muchos. Ya le llamamos hormona, que es algo más potente que una vitamina. Por lo tanto, dicho esto, ¿por qué ocurre que en España haya unos niveles, cuando los analizas, tan bajos? Y ahora quiero hacer un inciso en diferenciar el valor de referencia que ponen en las analíticas. A la derecha, cuando te ponen dosis, tu nivel de vitamina D, 25, 40, exacto, lo que sea. Y hay un entre paréntesis que los oyentes recordarán al lado, a la derecha, que pone un valor de referencia. Este valor de referencia debemos de saber que es un valor de la población, no de la población sana. Por lo tanto, en medicina de longevidad saludable, con medicina de precisión, que es aquella que va puntualizando más, decimos que los niveles no deben ser los de referencia, que nosotros nos fijemos, sino los óptimos, aquellos que sabemos que están la población sana, que eso ya va reduciendo lo que es el intervalo. Es decir, es posible que estemos midiendo mal los niveles de vitamina D que deberíamos tener. Para mí y para muchos especialistas en longevidad saludable y en medicina de precisión, nosotros aconsejamos a nuestros pacientes que los niveles sean diferentes a los que en la mayoría de los casos. ¿Y por qué ocurre también que haya un déficit de vitamina D? Porque la vitamina D sí es cierto que
tiene un precursor en la piel. El primer punto es el precursor que tenemos en la piel al contacto con la radiación ultravioleta inicia una cascada de formación, pero necesita 5 pasos hasta que llega a la célula y hace su función. Y hoy, gracias a la medicina de longevidad saludable con medicina de precisión, yo puedo conocer si tú tienes alguna alteración genética en alguno de estos 5 pasos. Y aquellos pacientes que les cuesta mucho elevar los niveles de vitamina D o que siempre tienen niveles bajos, es muy frecuente que yo me encuentre con alteraciones en alguno de estos pasos. Por lo tanto, yo sé que esos pacientes tengo que mimarles más, controlarlo más y que ellos sean conscientes de que por razones genéticas ellos tendrán que siempre suplementarse un poquito más que otro que no tenga esta circunstancia. ¿Hemos normalizado envejecer como un proceso natural y adecuado? ¿O en realidad estamos hablando de una enfermedad? Mira, me encanta esto porque como ahora está de moda la longevidad, cosa que yo estoy encantada, tengo que decirlo, claro, porque me toca directo y me ayuda a divulgar un concepto que es un poco disruptivo. Quiero decir antes de esto que existe 2 corrientes. Existe igual de válidas y con el mismo respeto. Aquellos que están en el sector mío que decimos el envejecimiento debería ser considerado una enfermedad tratable, y ahora explicaré por qué, y están el otro extremo, que serían los gerontólogos, los que están en geriatría, que está muy bien, donde ellos dicen, no, el envejecimiento no es una enfermedad, es algo fisiológico. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos tenemos razón, ¿cuál es la diferencia? Como siempre, el punto de vista. Como el lápiz aquel, cuando lo pones en un sentido sagital o vertical, que ves un círculo o ves una raya, ¿no? Si yo me pongo desde el punto de vista, y eso lo quiero decir, y además quiero decirlo con firmeza, aquellos que dicen no es verdad esto y incluso empieza a haber un poco como una especie de contrapunto en esto, yo lo respeto, pero quizás podría preguntarles, es que vosotros a lo mejor os posicionáis en la realidad ya de aquellas personas mayores con pluripatología que ya se encuentran en una situación de mayor deterioro y vosotros lo que estáis haciendo muy bien es un apoyo a que mejoren en lo posible la calidad de vida, es una medicina entre comillas, no es exactamente así, pero paliativa, porque ya tenemos esa realidad. Ok, es un proceso fisiológico. Y yo me pongo en el punto preventivo, que creo que la medicina de hoy y la de este siglo solo podemos hacer una medicina preventiva, porque si no, no es sostenible. Entonces, ¿qué decimos? Ok, conocemos los procesos fisiológicos que hay detrás del envejecimiento, ¿podemos frenarlo? ¿Podemos revertirlo? Sí. Pues entonces vamos a no solo a actuar cuando tengamos las consecuencias del deterioro, las enfermedades que todos conocemos, sino vamos a decir en alto que el envejecimiento es una enfermedad tratable, porque hoy en día ya sabemos que se puede tratar y sabemos que se puede revertir. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja de estar en esta parte de la mesa donde decimos, oye, podríamos cambiar la mirada? Es que vamos a darle a la sociedad una mayor esperanza. Vamos a dar que esas personas que tienen talento, tienen experiencia, sabiduría, puedan proyectar más tiempo sus empresas, puedan, diríamos, dar más, devolver más a la sociedad en sabiduría, pero con una buena y una óptima salud física y mental. Si podemos hacerlo, ¿por qué tenemos que esperar? Si sabemos cómo hacerlo, ¿por qué no tenemos que decirlo que es en alto? Y además, discúlpame, pero para que esto quede claro, el primer país que defina el envejecimiento como una enfermedad tratable cambiará el rumbo de la humanidad y de la medicina, porque pondrán recursos, pondrán medios y no solo a las consecuencias. No sé por qué tengo la sensación de que en España no vamos a ser los primeros en este campo, a pesar de que sí que es cierto que somos una de las civilizaciones más longevas. Pero bueno, todavía estamos en ese camino. Yo creo que influye mucho, ¿no? También esos hábitos que se habla siempre desde la medicina, pues la dieta mediterránea, el clima, esos pequeños factores que, bueno, que suman. Pero yo creo que no tardando tanto vamos a llegar a ese punto, porque estamos en esa fase en la que casi todo el mundo, un porcentaje muy elevado de la población, empieza a tener esa conciencia de su aspecto físico, de
querer parecer también más joven, de puertas para el exterior. Hay que empezar primero por esa capa superficial, ¿no? Que decíamos, como con la vitamina D. Y yo creo que dentro de muy poco vamos a vivir esa corriente, pero en vuestro campo. ¿Cuáles serían los peores enemigos a la hora de favorecer el envejecimiento? ¿Cuáles son esos hábitos que estamos cometiendo día tras día que son, vamos, química, veneno para nuestro envejecimiento saludable? Yo diferenciaría dos pilares. El pilar físico, que es el que más, que probablemente es el que tú estás refiriendo, físico, que ahora hablaremos y puntualizaré, y un pilar que no quiero dejar, porque para mí es igual de importante, el pensamiento. ¿Qué crees tú de lo que es cumplir años, ¿vale? Es decir, la parte mental, lo que tú crees de lo que es el paso de los años en ti y en los demás, eso te va a causar un cambio o no de actitud. Es decir, vas a decir, bueno, yo tengo 50, 55, 60, no tengo por qué esperar el deterioro, yo tengo que hacer una inversión en cantidad de musculatura, en unos suplementos que me esté bien, en un estado físico y mental, diríamos, en un entorno mío que sea favorable en las relaciones personales, que creo que es un tema muy importante. Y después el otro pilar que tú me estabas hablando, pues los hábitos imprescindibles, es moverse y no ir al gimnasio, tener una vida de locos, comer fatal, ir al gimnasio 2 horas al día, que está bien, no digo que no, 2 horas a la semana, perdona, sino entender que el movimiento, el hombre es un animal de movimiento. De hecho, los grandes problemas diríamos, de este momento de la sociedad es lo que llamamos el sedentarismo. Incluso, por ejemplo, personas como nosotros que podemos tener una actividad laboral de mucho tiempo sentado, ahí ya empezamos a decir que pasemos consulta de pie, o que cada 30 minutos al menos hagas una sentadilla, o que te muevas un poco. Es decir, el sedentarismo es uno de los problemas más importantes. Por lo tanto, moverse. ¿Y que no puedes ir al gimnasio? Pues sube las escaleras y no coges el ascensor. Pues tienes que irte a coger el coche en Madrid y pues en vez de dejarlo muy cerquita, déjalo un poco más lejos y camina ese poco. Es decir, movimiento. El estrés, eso es un hábito que está, diríamos un hábito, eso es una forma de vida que nos está llevando a un estado de alarma a todos los sistemas corporales, el sistema inmunitario, el sistema digestivo, a la aceleración del envejecimiento, a la destrucción de nuestras mitocondrias o la disfunción de nuestras mitocondrias, pilares del envejecimiento. Entonces, la modulación empezar a entender que hay que aprender a respirar con el diafragma, respirar profundamente, darnos tiempos, hacer actividades gratuitas, hacer yoga, estar en el contacto con la naturaleza, tener buenas relaciones personales que también te bajan el estrés, ¿vale? Alimentación consciente. Intenta en lo posible comer como comía tu abuela, ¿vale? Que no, entonces ahí no entrarán las patatillas fritas, no entrarán según qué alimentos, sino que será una alimentación consciente donde haya nutrientes de verdad. Porque uno de los, diríamos, de los peligros y de los factores que están agravando la salud general de la población son los tóxicos medioambientales, que esto es complicado porque está por todo. Pero si ya empiezas a tener un agua filtrada, empiezas a tener una alimentación más consciente, empiezas a reducir la exposición a tóxicos medioambientales en tu casa, ¿no? Que es de airear la casa, pasar el aspirador y no barrer, utilizar utensilios de cocina de cristal y no de plástico. Es decir, son muchas pequeñitas cosas que podemos ir haciendo cada día. Es decir, debemos de tener, lo más importante, toma de conciencia, que podemos modificar el paso de nuestros años, o sea, podemos trabajar sobre la biología celular. Se me quedan muchísimas preguntas pendientes. Esto hubiese dado para un vídeo podcast de más de 1 hora, desde luego, porque me parece un tema súper interesante. Así que no me va a quedar más remedio que comprarme tu libro, La edad no importa, para seguir indagando, para seguir ahondando más también sobre pues todos estos pequeños, esta checklist, como digo yo, que nos estás dando, pero muy útil, sobre todo pues para nuestro bienestar. Carmen Romero, médico especialista en anti-envejecimiento y longevidad saludable y autora de esta maravilla de La edad no importa. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Capital Radio. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, gracias.